Hoy tenemos con nosotros a alguien a quien quiero especialmente, lo admiro, lo respeto y además me lo paso muy bien con él porque le pregunto lo que me apetece siempre y aprendo porque es un apasionado de la docencia, de la divulgación y luego es un hombre que sabe mucho, que trabaja como profesional llevando procesos personales a muchas personas con traumas de todo tipo, es un experto en PNL. Yo hice, me parece que mi primera certificación en PNL, mi primer practitioner fue con él. Él viene de la rama de Richard Bandler, pero además de eso lleva creo que se llama la Escuela Europea de PNL, ahora lo confirmo con él. Está en Galicia, pero se desplaza a toda España. Es un experto en psicosomática, en transpersonal, en proyecto sentido. Se ha formado con Salomón Dolan y qué más decir de Jorge Rial, que es una gozada tenerle, que además da formaciones, que sé que está preparando un curso nuevo y lo voy a preguntar porque suele preparar cursos súper interesantes. Y que vamos a entender muchas cosas, si queremos y si nos resuenan, sobre cómo a través de las generaciones nosotros también llevamos creencias y lo que nos sucede muchas veces es porque tiene algo que ver con generaciones pasadas. Para los que os resuene esto. También vamos a hablar de la PNL y de lo que él quiera, porque esta ventana está abierta para personas como él, porque es generoso y es un ser especial. Yo lo quiero mucho. Así que voy a por él. Jorge Rial. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Vaya presentación, como siempre. Es que hay gente que me apetece presentar y además no tengo miedo en meter la pata en nada porque es amigo y yo qué sé, me sale decir que eres un ser muy especial para mí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Sabes que yo me estaba acordando hoy también que sí, que tu primera formación de PNL de Practitioner fue allá en el IEC, con nosotros, Contigo, ¿no? Sí, sí, exacto. sí. Sí, 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 sí. Fue curioso. Me gustó mucho el mensaje que me mandaste hoy en la mañana cuando dijiste, bueno, ya después nos vemos, nos conectamos y fluimos. Y de esto va. Sí, sí, de eso va. Es que contigo estoy tranquila porque, mira, se me pone carne de gallina de emoción, de contenta, porque jo, tú me has visto la evolución que he tenido, me conoces hace años y muchas veces hablar de estas cosas con gente como vosotros me ha dado un poco de respeto, sobre todo por hacerlo bien, no porque me Mm, diera miedo ni nada, sino por saber comunicar lo que sabéis y hacerlo ver a la gente. Pero he aprendido, y esto es una cuestión de estar presente, que es estar con la otra persona, que tú eres un mero canal y que no tienes por qué claro, ser el centro de nada. O sea, ya está Jorge exactamente. para contarlo, tú Mm. escúchale, ¿no? Y eso es una gozada. Yo estoy Así aquí para que, aprender también, ¿eh? vale, bueno, claro. No, te Así toca a que, ti. ¿De qué bueno, hablamos, querido? ¿De qué hablamos? A ver, había varios ¿de qué, temas. de qué hablamos? Sí. Sí. ¿Qué es la Sí, de hecho, psicosomática? ¿Qué es la psicosomática? Cuéntanos, ¿qué es la bien, psicosomática? la psicosomática es cómo la mente influye en el cuerpo, ¿no? Ayer justo, curiosamente, en el directo de Mario Alonso Puig, que tuve la oportunidad de ver un ratito, me quedé con la idea de que él decía de que la idea es llevar el mensaje de una manera simple de que se pueda entender, ¿no? Yo siempre cuando hago mis directos de todos los miércoles a las 9 de la noche hago un A las directo. 9, sí. Y entonces al otro día le pregunto a mi madre, ¿se entendió lo que dije? Y mi madre dice, sí, estuviste fenomenal, bien, bien. Pero cuando, cuando me dice, no, ayer no entendí nada, quiere decir que no llegamos con el mensaje. En realidad, el problema en este caso, como sabemos, del mensaje soy yo. Si yo no llego a la gente, en realidad soy yo el que me tengo que adaptar al entorno para transmitir un mensaje de algo que a veces resulta un poco complicado de entender, pero que tratamos de explicarlo de una manera relativamente sencilla. ¿Qué es la psicosomática? La psicosomática y el transgeneracional, dos cosas que me apasionan y a las cuales me dedico no solamente en la consulta privada, sino también a la hora de dar formación, junto con la PNL, que bien dijiste anteriormente, es el concepto de cómo la mente influye en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, cómo la interpretación de ciertas experiencias que nosotros afrontamos en nuestra vida hacen que en nuestra mente, en nuestro software, de hecho hablamos en la programación lingüística, que cómo podemos programar nuestra mente, ¿no? La parte neuro. Al final nosotros todos tenemos un software y curiosamente si lo trasladamos eso a términos de, de desarrollo de la programación de un ordenador, nosotros somos como un ordenador. Al final se generan esos bugs, ¿no? Que son esos bichos que después el programador, que son esos errores de sintaxis que hay en la programación,
que después el programador tiene que corregir mediante un proceso que se llama debugging o debug. Lo mismo somos nosotros, es decir, nosotros venimos con un software precargado, fruto de la interpretación errada de ciertas experiencias que nos tocan vivir y que nosotros no somos capaces de digerir adecuadamente porque pretendemos de que esa experiencia se ajuste a lo que a mí me gustaría que se ajustara, pero la experiencia es. Entonces, que curiosamente, cuando esa experiencia no se ajusta a lo que yo pienso que tendría o debería ser según mi software que tengo preinstalado y que yo mismo fui instalando en ciertas experiencias de mi vida, cuando se enfrenta ese software con determinadas experiencias de la vida, se genera un bug, que es un conflicto, ¿no? Es un bicho que queda en nuestra mente y ahí es como a través de diferentes técnicas que podemos utilizar, entre ellas la programación neurolingüística, podemos hacer ese proceso de debugging para limpiarlas y poder alcanzar los objetivos que nosotros nos proponemos en nuestro día a día. De eso básicamente se trata. Entonces la mente influye en nuestro cuerpo y lo está manifestando de alguna manera a nivel comportamiento físico, psíquico o comportamental. Una depresión, una ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, una adicción, problemas con el dinero, problemas de que traigo siempre a mi vida las mismas parejas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de eso hablamos, si te parece. Sí, a mí además me encanta, estaba pensando, Jorge, todo esto que se cuestionaba hace 50 años, hoy en día las universidades publican textos y está demostrado que la no buena gestión, voy a usar el metamodelo, la no buena gestión de nuestros pensamientos, es decir, las conclusiones que sacamos a través de las experiencias que hemos vivido durante toda la vida y que hemos hecho inconscientemente, A es igual a B, es decir, cuando pasa esto, y es una conclusión de un aprendizaje, es decir, incluso, os pongo un ejemplo como muy radical. Mi mamá me pega porque me quiere. Es decir, que yo voy a buscar cuando sea mayor, mi inconsciente hace esa lectura y cuando sea mayor voy a buscar personas que no me traten muy bien. Porque yo he aprendido que me voy a sentir querida en tanto en cuanto no me traten del todo bien. Y hago una lectura súper radical, queridas personas que nos estáis viendo, pero para que veáis, si eso es como súper grosso y súper violento, imaginaos las sutilezas a las conclusiones sutiles que llegamos, imperceptibles con las que convivimos, crean unas verdades absolutas que cuando chocan delante de nosotros y de repente algo nos hace ver que esa verdad absoluta no es tal o quizá no es como nosotros pensábamos, como dice Jorge, te provoca una reacción que te hace primero pensar, wow, ¿qué es esto? No es lo que yo pensaba, y provoca una reacción en el físico, en la biología, de tal punto que nos puede dar un infarto, una úlcera, un eczema, cualquier cosa en la piel. De eso sabe Jorge un montón, de cómo leer el cuerpo. Y de hecho, algunas veces que hemos trabajado y que yo a nivel personal he dicho, Jorge, me pasa esto. Las primeras cosas que te dice es, ¿desde cuándo te ha pasado? Si puedes recordar el primer momento en que te pasó, y lo estoy haciendo súper reducido, pero para que veáis cómo trabaja él. Dice, a ver, y se hace un ejercicio de búsqueda de ese primer momento, ¿qué sucedió en ese momento? Yo, por ejemplo, tengo el tema de la aceptación muy puesto, de que todo el mundo, pues eso, caer bien a todo el mundo, esto que nos pasa a todos, comparto con vosotros. Y encontré un momento chiquitito en el que mi padre dijo una cosa, ay, yo quería caer bien a mi padre. Pues esa sensación igual la estoy llevando hasta ahora. Entonces no tiene que ser algo de, ay, qué horror, sino, ostras, qué bueno, que lo hemos encontrado, qué bien. Exacto. Sí, a partir de ahí es donde tiramos. El tema es que el ejemplo que pusiste es muy correcto, ¿no? Es decir, porque esa programación en nosotros puede venir básicamente de tres áreas fundamentales. Es decir, es como siempre pongo el ejemplo del móvil, ¿no? Creo que en algún momento en las clases lo has escuchado. Nosotros somos como un móvil en el cual el software ya viene precargado, que es de nuestro árbol genealógico, y yo creo que cada vez más veremos la importancia de estudiar nuestro árbol genealógico para entender cómo nosotros llegamos hasta aquí, fruto de la programación de todos nuestros ancestros y de todas las experiencias que tuvieron nuestros ancestros y vivencias que han almacenado positivamente y no tan positivamente. Ese almacenamiento no tan positivo es el que generación tras generación se va a ir heredando ese software, y será el que yo manifestaré en mi vida y interactuaré en mi día a día con esas experiencias. Es como cuando tú quieres mandar de repente o quieres
abrir un archivo, un vídeo de 1 GB, ¿no? Y de repente no tienes el software adecuado o el ordenador adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Ese archivo no se va a abrir. Tú te frustras, el ordenador evidente no se frustra, dice directamente no tengo este software, pero el ser humano tiene esa mente egótica en el cual nosotros continuamente estamos haciendo juicios de valor sobre esa experiencia, y ese juicio es lo que me lleva a vivir esa experiencia de una manera o de otra. Entonces nosotros venimos con ese software precargado, venimos con ese software del proyecto Sentido Gestacional que va desde nuestra concepción hasta los 3 años de vida, que está ahí donde también muchas experiencias que decías, ¿no? Si yo estoy absorbiendo de mi madre durante el momento de cuando estaba embarazada de mí, ese dolor, ese sufrimiento, porque no se llevaba con mi padre, porque no se llevaba con su suegra, porque no tenían para pagar el alquiler, yo qué sé, diferentes problemáticas que son psicoshock para mi madre, yo ese software lo estaré absorbiendo continuamente y será el que manifestaré en mi edad adulta. Y después en la otra área donde nosotros seguimos instalando software es básicamente en nuestra propia experiencia de vida. Como bien decías, ese aprendizaje fruto de las experiencias que nosotros vamos teniendo. Lo que pasa es que esas experiencias que vamos teniendo no siempre son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Se me generó una creencia en mi etapa temprana con ciertas experiencias, como bien dijiste, mi madre me pega y me dice que lo hizo por mi bien o porque me quiere. Entonces, en mi mente queda asociado esa creencia de que el amor es pegar a alguien, ¿no? Y entonces resulta que después aplico ese software, pero ese software me lleva evidentemente a vivir una vida que no es la que evidentemente quiero y a conseguir unos resultados que no son evidentemente los que quiero, ¿no? Entonces, de ahí es donde la importancia de trabajarnos esos bugs, esos bichos que tenemos en la cabeza, fruto de esas malas programaciones que no nos permiten alcanzar los objetivos, que nos llevan a enfermar porque hacemos interpretaciones cerradas de la realidad, porque no conseguimos la pareja que queremos, porque el proyecto que queremos no sale, etcétera, 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 ¿no? Has hablado proyecto sentido, transgeneracional, ¿y cómo le llamas a la tercera? La edad cronológica, es decir, sería la propia edad cronológica del propio individuo, es decir, nosotros, que va desde, en ese caso, de los 3 años hasta mis 50 años, por ejemplo, es decir, son experiencias que yo he vivido en mi vida, y cuando esas experiencias superan lo que se denominan umbrales de tolerancia, nosotros en la psicosomática hablamos de los umbrales de tolerancia, ¿no? Es decir, cada uno, como bien sabes, desde la programación neurolingüística, cada uno de nosotros tiene esa estructura de referencia que es ese software. Son mis creencias, mis valores, mi educación, mi cultura, mis experiencias. Todo ese software es el que me hace interpretar esa realidad. Pero cuando esa realidad, esa experiencia no se ajusta con ese software que ya viene precargado y que yo mismo precargué y que mi madre me precargó en mi proyecto Sentido Gestacional, cuando no se ajusta a lo que ese software me dice, es cuando surge un conflicto y es cuando el inconsciente me lo muestra en términos físicos, psíquicos o comportamentales. Por tanto, hay muchas formas de, entre comillas, rebuscar, escanear e identificar el origen. Cuando una persona, y esto es muy bonito, cuando una persona está acompañada con un profesional como tú, hay un momento, si está en calma y está presente, en que hay algo del inconsciente que le da una señal de que Exacto. es por ahí. A mí me pasó una vez contigo y tú lo recuerdas, no voy a personalizar, pero en el que de repente tienes una señal de calor en el cuerpo o algo que dices, espera, tira por ahí, ¿no? Ese insight. Exacto. Y tú ahí como profesional vas tirando del hilo. Exacto. Y ves a ver si por ahí. Una vez que se toma conciencia de cuál pudiera ser el origen, y normalmente suelen ser pues eso, aprendizajes, patrones que se repiten, ahí ya se empieza a trabajar a futuro para que no se repitan y romper de alguna forma esa cadena que se hace pues con ejercicios diferentes dependiendo de lo que tú decidas con la persona con la que trabajas, y tú además eso lo enseñas en tus cursos. Es muy bonito también otra cosa, que tú hablas mucho de manera metafórica, las metáforas que son tan importantes. Total. Porque quizá yo te estoy hablando pues eso de la aceptación o de algo que me pasó que para mí supuso una aceptación, pero la aceptación tiene una representación en el mundo de otra forma, es decir, que las metáforas Exacto. También, pues que a mí se me rompió una pierna, no, pues es que eso significa el apoyo de, o sea, me estoy inventando, pero que todo tiene una representación. Todo es causa y efecto al final, y curiosamente nuestro cuerpo, con cada parte de nuestro cuerpo, nos está dando una señal muy específica acerca de
cuál es el conflicto que nosotros estamos viviendo. Ya sabes que en la psicosomática una persona viene y tú dijiste, bien, le preguntamos, ¿desde cuándo tienes este conflicto? Y la persona te dice, desde los 20 años. Entonces, acto seguido le preguntamos, ¿qué te pasa a los 20 años? ¿No? Si la persona te dice que ese conflicto lo tiene desde que tiene uso de razón o desde niño, desde pequeño o pequeña, ya tenemos que ir al proyecto sentido gestacional. Es un software que se ha instalado en su proyecto sentido gestacional desde la concepción hacia sus 3 años de vida, o que ya viene precargado en el transgeneracional. Por eso digo que el estudio del árbol genealógico, creo que todavía no hemos tomado conciencia de la fuerza que tiene el clan, ¿no? Y porque nosotros, en nuestro inconsciente, no solamente el inconsciente individual, sino el inconsciente colectivo, nosotros como clan tenemos esos arquetipos que son metafóricamente representativos de ciertas cosas que nos mueven en nuestro día a día, independientemente de la cultura, del origen y de la raza. Son arquetipos, es decir, para arquetípicamente un padre o una madre son igual para cualquier persona de cualquier religión. Es decir, la madre recoge, la madre nutre, la madre protege, la madre alimenta. La figura o el arquetipo paterno son las normas, son la dirección, son los objetivos. Entonces, cuando curiosamente el individuo que ya viene con un software precargado, que esos arquetipos ya los tenemos cargados en todo nuestro inconsciente colectivo, se enfrenta a una situación en la cual ve que su padre y su madre no se ajusta a ese software que tenemos precargado, es ahí donde surge ese conflicto. Y entonces ahí donde vienen nuestros principales dramas y nuestras principales después demonios y conflictos en nuestro día a día, que si nosotros no somos capaces de resolver, serán los conflictos que dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestros bisnietos, que al final es lo que sucede. Entonces, Por el eso es trabajar uno importante, mismo sí, es fundamental. es importante y darte cuenta, ¿no? Por aquí hay 2 preguntas que ahora te voy a lanzar, que además las 2 ya se las he lanzado a este hombre maravilloso que se llama Jorge Rial, para los que os estéis incorporando, profesor en psicosomática y un experto en muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo personal. Antes de ir a esas 2 preguntas, que una es sobre el mundo de la adopción y que yo conozco bien y que él nos va a explicar qué pasa con las personas adoptadas o que no han vivido con sus padres biológicos, por ejemplo, y la otra es la del tema problemas digestivos, muy interesante, que ahora os lo cuenta él. Quiero un poquito antes que nos pongas en contexto de cuáles son los últimos estudios que tú sepas que hay a nivel universitario o publicaciones que se están haciendo en ese sentido, en la parte de transgeneracional y también en la parte de la psicosomática. ¿Hay alguna cosa nueva que se está investigando ahora? A ver, lo más nuevo que nosotros tenemos es el concepto de la epigenética, ¿vale? Es decir, la epigenética ya sabemos que nos ha abierto es una nueva forma de relacionarnos de generación en generación, ya que la epigenética pensábamos que genéticamente yo puedo heredar un conflicto como una enfermedad determinada, porque mi padre tuvo cáncer de próstata y entonces yo voy a tener, y mis abuelos, y etcétera, etcétera. Pero ya sabemos a través de la epigenética que nosotros no solamente heredamos esos conceptos genéticos, sino que dependiendo de cómo tú vivas tu propia vida, harás que ese gen se active o no. Es decir, tú mismo, a partir del software que vayas instalando y de tus propias experiencias de vida, y cuanto más consciente vivas tu vida, hará que esos genes se puedan activar o no. Entonces, la epigenética dice que nosotros no estamos predestinados por la propia genética, sino que, y esto se descubrió a partir de los hermanos gemelos, ¿no? De cómo dos personas que son idénticamente iguales en cuanto a ADN, uno pueda padecer cáncer y el otro no. Entonces, es aquí donde se abre esa ventana tan maravillosa de poder entender que nosotros no somos solamente un cuerpo físico, un hardware, sino que también somos este software que viene con esa programación de creencias de mi clan, de que trabajar mucho o ganar un sueldo digno, tener que trabajar de sol a sombra, de un montón de creencias limitantes, que no, también hay creencias potenciadoras, pero de creencias limitantes que no nos permiten alcanzar esos objetivos en nuestro día a día, y que esas creencias vienen del clan, de lo que me decía mi madre, o de lo que escuchaba en la mesa en el clan familiar, ¿no? Es decir, que tú biológicamente puedes estar creado con una serie de, entre comillas, que vengas ya con unas
enfermedades que se pueden disparar en algún momento Exactamente, a causa de una mala gestión emocional. Y eso exactamente, Bruce Lipton es uno de los grandes, exactamente. estuvo en España hace 8 años así, le pude entrevistar y es muy interesante todo lo que cuenta este señor y parece que sí que se está investigando al respecto, en Total. cómo Es hay decir, cosas la que te neurociencia, van... Sí, exacto, la neurociencia está cada vez más entendiendo de cómo funciona nuestro cerebro. Antes se hablaba de los códigos basura, de que el ADN tenía códigos basura, de que nuestro cerebro no se podían, las células no se podían volver a a regenerar, a a regenerar. regenerar, etcétera, etcétera. Y cada día estamos construyendo o descubriendo más cosas en este sentido y el poder entendernos como seres humanos, eso nos permitirá, evidentemente, tener un regalo maravilloso de poder vivir nuestra propia vida en plena conciencia como seres adultos y no como esos niños que están buscando ese reconocimiento que decías anteriormente de esa niña que está por ahí perdidiña Sí, en el cual busca ese reconocimiento de papá y de mamá, sí. cuando en realidad ya no lo va a tener. O sea, se lo tienes que dar tú ese reconocimiento, Claro, ¿no? y estoy volcando fuera, bueno, en fin, que aquí todos ya Exacto. tenemos, ya nos conocemos todos y ya Exactamente, sabemos dónde exactamente. Bueno, tenemos nuestras sombras, ya como no dice conocemos Jung. todo, no lo sé tampoco, no diría esa afirmación de ya nos conocemos todo, no, creo que al final es conócete a ti mismo, ¿no? Esa Exactamente, sí, frase, ¿no? Entonces, sí, de eso se sí. trata, de conocernos a nosotros mismos para poder, cuando yo estoy en mi equilibrio, en realidad al final no estoy proyectando en mi exterior todas mis propias miserias, ¿no? De eso se trata, de estar yo en paz con las cosas que me gustan, decidir mi propia vida como un ser adulto, aprendiendo de las experiencias del pasado, disfrutando el presente y proyectándome en el futuro, que de eso Jo, va. además tú lo cuentas siempre tan bien, Jorge, es que eh, claro, te expresas bien, sabes un montón y luego yo te he visto haciendo prácticas cuando hemos hecho clases contigo y explicar cómo se hacen las cosas y hay que tomárselo en serio porque esto no es ningún juego y se Mm, trabaja con personas con problemas mm. complicados y bueno, ¿te apetece que hablemos de las Pero a veces personas en que son Casa Herrero pusiste el adoptadas? palo, ¿eh? ¿Ah, sí? A ¿Ah, veces en sí? Casa Herrero pusiste el No, palo. no, pero tú, bueno, tú a ver a quién encuentras para que te eche un cable, claro, porque es eso, Bueno, claro, tengo ahí gente que me ayuda que te da también pal palo, pal a pelo. verme, Esa es la historia. Y al final es ese ejercicio, ¿no? Continuo, al final ese ejercicio del despertar y de encontrarnos a nosotros y a nosotras mismas es un ejercicio diario. El otro día te escuché también, entro a veces al mediodía en unos ratitos, estabas hablando con esta chica que hicieron una meditación, que era profesora de yoga, no recuerdo su nombre, una rubia. eh, Verónica Blume, Exacto, Verónica Blume, maravillosísima, el camino hacia mí, sí, es exacto. maravilloso. Entonces, a ver, ese camino de despertar es un camino que al principio duele, evidentemente, ¿no? El sacarnos la venda y el ser honestos y honestas con nosotros mismos es un camino que, y nadie quiere Mm, entrar en esa caja negra donde están esos bichos y esas programaciones, que nos van a doler, porque nosotros decimos en psicosomática clínica que el dolor físico o emocional que sientes cuando tienes una enfermedad, una determinada dolencia o una depresión, una ansiedad, es proporcional al dolor de la experiencia vivida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más hayas superado tus umbrales de tolerancia, esa experiencia, porque ya sabemos que la misma experiencia puede ser vivida por dos personas de una manera totalmente diferente, esa masa conflictiva que nosotros le llamamos a partir de superar esos umbrales de tolerancia, cuanto más sea esa masa conflictiva, mayor será esa dolencia física, porque pasa por los procesos de conversión. Entonces, bueno, el verse, la teoría, como decimos todos, la teoría está, pero mm. después la aplicar la teoría ya es cosa de maestros, ¿no? Y no se acaba nunca, ¿eh? No, Porque de exacto. repente te pica algo y dices, "Uf, ya está aquí otra vez hasta Sí, aquí la sombra". ya está aquí, joa. Pero bueno, Por pero es eso muy me gusta bonito también, ¿eh? también, sí, me gusta ponerle un poco de humor, ¿no? Y pillarte a Sí, ti mismo total. mientras no sea algo dramático, decir, mira, ya me he pillado, ya sé por qué es esto Sí, sí, y sí. ya está. Sí, 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 sí. Por Por eso es ejemplo, vamos a importante la hablar de eso, honestidad. de la, te iba a decir ya,
la mala digestión o problemas intestinales que, a ver, no vamos a generar, o sea, vamos a hacerlo precisamente muy general para que entendáis que la explicación que va a dar Jorge ahora es un ejemplo, pero que sepáis que esto hay que mirarlo con lupa, ¿eh? Claro, Pero exacto, un exactamente. ejemplo, ¿vale? Para Exactamente. que, pues eso, porque por aquí hay una persona que ha dicho, yo tengo 54 años y tengo problemas intestinales, vale, Muy te bien. va a decir una posibilidad, pero que no te conoce ni te ha preguntado desde cuándo lo Exacto, tienes ni exacto. los dolores. A ver, un Esto es un ejemplo, ¿eh? proceso, exacto. Son pistas y siempre decimos también, yo siempre aclaro en mis directos que es importante acudir a un médico como primera instancia. De hecho, nosotros la Siempre. psicosomática siempre nos cubrimos la espalda por diciendo que evidentemente una persona llega a la psicosomática cuando por los caminos convencionales no le han proporcionado la solución o porque por los caminos convencionales le ha proporcionado la solución al principio y ya dejó de proporcionársela o porque de repente vemos que en el árbol genealógico es algo que se está repitiendo. Entonces es ahí cuando la psicosomática clínica y el transgeneracional te pueden dar respuestas en las cuales ¡puc! Tengas ese insight, ¿no? Ese despertar que digas, ah, era por aquí, porque la toma de conciencia ya representa el 50% de la solución del conflicto. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, Y ahí... siempre avalados y siempre Exacto, redirigiendo y siempre cuidando y incluso a veces son compatibles, por supuesto, siempre. exacto, La exacto, exacto, medicina exacto, exacto. tradicional, la que conocemos, la que funciona hoy en la sanidad Uh-huh. y el apoyo de alguien que de repente te acompaña a tomar Sí, a buscar otra conciencia de alternativa. alguna cosa, sí, Mm. sí, sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, Mario Alonso Pucci lo explica muy bien este concepto del tema digestivo, ¿no? Él habla de nosotros tenemos la ínsula de Rey, que continuamente nuestro cerebro está conectándose con nuestro estómago y está continuamente chequeando qué está pasando. Nosotros ya sabemos que tenemos tres cerebros, tenemos este de aquí, el corazón también, hay células, Y el del estómago. neuronas y en el estómago. Entonces, curiosamente, metafóricamente, cuando nosotros no, todos los problemas que tienen que ver con estómago, intestino delgado, intestino grueso, el colon, colitis ulcerosa, etcétera, 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 tienen que ver con cosas que nosotros no estamos digiriendo adecuadamente. ¿Por qué no estamos digiriendo? Por lo que decíamos anteriormente. Porque mi software me dice que la historia tiene que ser esta cuando yo lo que estoy viviendo es esto de aquí. Entonces, como estoy viviendo algo que no es lo que quiero vivir según lo que yo pienso que tendría que ser, eso es lo que me genera una insatisfacción y al final no estoy digiriendo correctamente esa experiencia. Por eso, el ejemplo que siempre decimos de que para el inconsciente comerte una ostra en mal estado o comerte una putada que te hace tu amigo, tu amiga, tu jefe o tus padres, para el inconsciente es lo mismo. Entonces, lo vamos a psicomatizar en el estómago. Todas las cosas relacionadas al estómago, de hecho las experiencias negativas, por lo general las sentimos aquí en el pecho, las sentimos en el estómago o las sentimos aquí, por lo general. Después la gente las puede sentir en otras partes, pero son cosas que no digerimos adecuadamente o son cosas que no estamos pudiendo expresar y vomitar de la manera en la cual nosotros lo queremos sacar esa rabia porque la situación no se ajusta, queremos dejar hablar a ese niño o esa niña que se siente ofendido o ofendida, con esa rabia, con esa falta de aceptación, con esa impotencia, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas que nosotros no somos capaces de sacar, porque nuestro superego también nos dice, no está bien llorar aquí, no está bien decirle esto a mi padre, no está bien decirle esto a mi jefe, no está bien llorar delante de tus hijos, etcétera, etcétera, un montón de juicios que hacemos. Esos juicios que hacemos son los que nos hacen tragarnos esa experiencia. Y cuando nos tragamos esa experiencia que es indigesta para nosotros, nuestro inconsciente nos lo toma como algo real y curiosamente nuestro estómago y nuestras células del estómago, el intestino delgado, que es el que separa las cosas que me sirven de las cosas que no me sirven, del alimento que me sirve, de lo que no me sirve. Luego lo pasamos al intestino grueso, en el cual absorbe el agua de todo lo que pasamos y lo terminamos defecando. Básicamente eso sería el elemento. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una experiencia que yo no he tragado y que la tengo dentro de mi estómago, pero en realidad esa experiencia no está en mi estómago, está aquí. Y entonces, como está aquí y yo no le estoy dando una solución desde aquí, el estómago me está diciendo, no se está digiriendo esta experiencia. Y por lo tanto, las células de mi estómago van a desarrollar cada vez más células para digerir un bolo alimenticio que en realidad está aquí. Y entonces Esto es una la jodimos. lectura, o sea,
Si le dejáis a Jorge, él es un apasionado de esto, lo cuenta súper bien, pero por supuesto tiene diversas interpretaciones, pero hay un momento en el que tú, cuando estás escuchando, el que trabaja con personas en el one-to-one también, hay algo que hace eso, y él lo Exacto, detecta y te acompaña. Y es la toma de insistimos, conciencia. esto es algo súper personal, súper personalizado y que hace falta personas expertas como él acompañando. Esto no es baladí, ni Mm. jauja, ni brujería, ni nada. Esto se hace para acompañar en la emoción y que la persona detecte si hay algo que quizá le está resonando sin ánimo de imponer nada, nunca. Mm, Eso por exacto, supuesto. exacto. Acá, Eh, de hecho, el directo mío, que ya sabes que tengo, como te decía, los miércoles a las 9, es libres pensadores y pensadoras conscientes, ¿no? Es decir, tratamos de no atarnos a ninguna creencia. La historia es aportar conocimiento. ¿Que te sirve este conocimiento? Fantástico. Genial. ¿Que no te sirve y lo quieres desechar? Fantástico también. Es decir, no, tratamos de no hacer juicios de nada, porque el juicio es lo que me lleva a esa limitante. De hecho, Wayne Dyer, el escritor de Tus zonas erróneas y demás, ¿no? Decía que el mayor punto de ignorancia de un ser humano es cuando critica algo que no tiene ni idea. Entonces, es ahí cuando muchas veces por miedo, por desconocimiento, criticamos algo que no tenemos ni idea y nos estamos privando de poder entrar en una solución a partir de esa ruptura de creencias. Lo que pasa es que esa ruptura de creencias conlleva a básicamente A romper morir. todos tus Exacto, esquemas y perder tu exacto, identidad total a la que llevas exacto, aferrada perder esa años. identidad. Exactamente, Claro. romper con esa identidad en la cual nosotros llevamos años de inversión en esa identidad. Te Esa quedas ruptura de la huérfano. identidad. Quedas, Exacto, exacto. claro, claro, Eso es lo claro. que hay que Eso es. gestionar. Eso es lo que tenemos que Mm. gestionar en el desarrollo personal. Es entrar en esa caja, volver a instalar un nuevo software, bajarte la nueva aplicación, hacerte el update de la aplicación. Pero seguro, yo me acuerdo cuando yo que vengo del mundo de la informática, cuando vi el Windows Vista decía, joder, y ahora esto, qué horrible, qué mal aspecto que tiene. Pero bueno, a base de darle al nuevo software, al final te terminas adaptando. Pero hay una resistencia a ese cambio, esa nueva adaptación del nuevo escenario de vida, de dejar una pareja y ahora quedarme solo, quedarme sola, de irme de la casa a mis padres, de, no sé, de infinidad de cosas que nosotros no somos capaces de adaptarnos, y esa resistencia al cambio es la que me lleva muchas veces a enfermar, ¿no? Sí. Es un mundo apasionante, como estáis viendo, interesante si os resuena. Mm. Luego os vamos a contar también que Jorge da cursos. Estáis preguntando por aquí, oye, ¿atiendes a personas? Habla con él, que yo lo he invitado para tener una charla. Luego ya vosotros apañáis con él, le seguís en su Sí, ya me página pueden web de contactar. jorgereal.com, por Instagram, No, luego ya os doy más datos. jorgereal.es, jorgereal.es. Jorgereal.es. Ahí sí Luego ya os doy está. yo toda la info. Vale. Algo que a mí también me apasiona y me toca especialmente y que además de lo que hablo mucho es la conexión entre personas adoptadas y padres Mm. adoptantes y si efectivamente, si no hay algo biológico y genético en el ser de esa persona, si esa persona que es adoptada desarrolla cosas que desconoce porque las lleva en sus genes en el proyecto sentido o lo que Mm. sea, y de repente se desatan cuando tiene 20 años, cómo se hace esto, cómo se gestiona, cómo se busca, Mm. qué hay de esa padre o madre adoptante en ese bebé una vez Mm. adoptado. Es un mundo apasionante, precioso. No tengáis susto ni miedo los que seáis Mm. padres y madres adoptantes o que cuidáis de vuestros sobrinos o tengáis niños en acogida o tenéis hijos de vuestras parejas. Es muy interesante, muy chulo y Jorge os va a plantear también desde el positivismo que son cosas bonitas a descubrir y acompañar a aquellos Mm. menores también. Exactamente, a ver, cuando un niño o niña adoptada llega a una familia, evidentemente, como siempre decimos, no llega por casualidad, ¿no? Llega por causalidad y trae básicamente un mensaje muy, muy bonito para la familia. ¿Qué ¡Ay! pasó? ¿Qué pasó? No, Que no, me no me hagas esto. emociono. No me hagas ¡Ay! esto. Pero de No me, alegría. no me hagas esto porque yo sabes que yo soy de moco ¡Ay! fácil, joder. La otra vez Es tan cuando bonito. Lo que en el vais a escuchar cumpleaños. es tan bonito. Son Entonces, nuestros entonces, maestros. básicamente el mensaje, exacto, son maestros que enseñan mucho a la familia. Evidentemente ya viene con un software precargado, porque ya ese software viene precargado de una familia que viene, es decir, cuando una madre, por diferentes circunstancias, es capaz de dejar a una cría, es porque tienen que ser circunstancias muy traumáticas o Muy dramáticas complicadas.
para ella y para su entorno, ¿no? Sin embargo, bueno, el niño, la niña lo está absorbiendo esa información y ese psico-yo es el que llevará de alguna manera y será el que en el futuro será como su misión de vida el poder tratar de resolverlo independientemente de que no sepa quién es su madre o su padre, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, el poder adoptar a un niño o una niña es un acto de amor incondicional, porque al final no es algo que has tenido tú que has tenido dos, uno, o sea, tres, dos que adoptaste y uno propio, ya sabes la diferencia, ¿no? Pero a nivel como madre, al final es todo lo mismo. Entonces, ese niño o esa niña viene con un software precargado, no solamente de su árbol, sino que también viene de su proyecto sentido gestacional, es decir, desde su concepción hasta sus 3 años de vida. Todas esas experiencias traumáticas que haya vivido su madre durante su concepción, en cómo ha tenido ese niño o esa niña, en qué entorno, emocionalmente cómo estaba, lo afectarán en su edad adulta, como decía Marc Frechet, que fue el que descubrió el proyecto sentido gestacional. De todas formas, esto no limita o no restringe la posibilidad de que podamos adoptar un niño o una niña desde el amor y poder aprender. El tema es saber el desde dónde hago lo que hago, ¿no? Es decir, yo puedo adoptar un niño porque quiero suplir una carencia de ser madre, o puedo adoptar un niño porque quiero darle un futuro mejor a un niño o una niña, ¿no? Es decir, el final es el mismo, pero el desde dónde partimos es totalmente diferente. Y el desde También dónde puede ser, partimos, claro, es que... claro, y el desde dónde dale, dale, partimos dale. y el desde dónde partimos condicionará, curiosamente, el resultado de lo que hacemos. Entonces, es un software complicado, porque es un software de abandono, es un software de separarse de la madre, pero es un software también muy bonito en el cual tanto la madre adoptiva como el propio niño empiezan un camino de aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Y entonces es Me ahí vas a donde... permitir que aquí meta un paréntesis a los que por el Sí, que estáis muchos padres adoptantes. Eh, a mí me ha funcionado muchísimo honrar a ese papá, a esa mamá que no pudo en su día seguir adelante cuidándolo y protegiéndolo y que esté presente de una u otra forma, simbólicamente o espiritualmente, o sea, el ser, la esencia de la persona que no pudo y que de alguna forma le vamos a honrar cada día. Porque muchas veces padres y madres adoptantes tenemos miedos de que no nos quieran o de repente que quieran. Esos son nuestros miedos, pero podemos exacto, hacer de esto una fiesta del amor brutal en la que vais a descubrir cosas vuestras impresionantes, seas total. padre, madre biológico o seas padre, madre adoptante. Así que aprovecharlo también, porque es Mm, una cosa chulísima, como él dice, porque ahí hay cosas que salen a la luz bonitas y otras que son conflictos que traemos de atrás y que podemos aprovechar también para que sean un punto de unión, ¿no? Y sí, no lo sí, veáis sí, como un problema nunca, nunca. sí, Como esas exacto, sí. personas que de repente dicen, ojo, pues tuve un hijo con síndrome de Down y pensaba que se me acababa el mundo y ha sido la bendición más grande y más bonita Total, del mundo, porque es total. que, pero ¿cómo he podido Mm, yo pensar esto? Por Dios, ¿no? Pues eso, total, siempre total. celebrar lo bonito y lo bueno, ¿no? Y al final, como bien dices, ¿no? También el camino de ese niño o de esa niña adoptada pasará por perdonar a su padre y a su madre en esa historia de vida que ha tenido, porque al final el perdón es el que nos termina liberando, ¿no? El amor de perdonar, de entender de que ese padre o esa madre lo hicieron en base Eso al es, software que ellos tenían en aquel eso es. momento, bajo esas circunstancias, y que bueno, ese niño o esa niña en su edad adulta también tendrá otro software con otras circunstancias y actuaremos cada uno de nosotros y de nosotras terminamos actuando según ese software. Y no es que nadie se levanta durante el día y dice, a ver, vamos a ver cómo jodemos aquí a la peña. No, eso no pasa. Es básicamente ese software fruto de nuestras experiencias principalmente tempranas y que hemos heredado a través de nuestro árbol genealógico. Por lo tanto, ese camino es muy bonito de aprendizaje, nos permite crecer personalmente desde el amor, el aprender a soltar también. El otro día leía un curso de Saramago que se lo mandé a mi madre que hablaba sobre los hijos, ¿no? Que al final los hijos no nos pertenecen. Los hijos Claro. los tuvimos nosotros y llegará un momento que después le pertenecerá a la nueva familia cuando tenga su pareja, con sus hijos, y le pertenecerá a la vida. Simplemente nosotros Claro. tenemos una función al principio de educar,
de ver crecer a esa alma y de enseñarle todo lo mejor. Todo lo mejor, todo lo mejor. Pues eso y mucho más es la psicosomática. Imaginaos todo lo que hay detrás. Hay humanidad, hay filosofía, hay metáforas, hay entendimiento del cuerpo humano. Pero lo más importante, tener en cuenta hasta qué punto esos programas de los que habla Jorge van incorporados en nuestro ser y se disparan cuando menos lo imaginamos. Hace un cortocircuito. Y dices, a ver Sí, cómo sí, sí, reparo esto. Pues es, a sí, ver, sí. ¿dónde está la causa? ¿Dónde ha hecho? No hay toma tierra aquí, vamos a hacer toma tierra. A ver, ¿no? Y eso Exacto. es muy, muy bonito. Y Porque si no vamos entenderlo, a estar porque si no vamos a estar claro, analizando el síntoma y no vamos a estar analizando el problema, como decimos siempre, ¿no? Al final el claro, síntoma es un algo visible, pero la causa o el problema, es decir, la enfermedad no es el problema y muchas veces atacamos la enfermedad tomando la enfermedad como el problema cuando en realidad la causa sí, está ahí, en esa causa de la caja negra en el cual nos dificulta entrar porque no tenemos este aprendizaje del desarrollo personal de entendernos y de que no hay que ir sin miedo a morir metafóricamente y dejar esos yoes que vamos construyendo con diferentes caretas a lo largo de nuestra vida, ¿no? sí. Sí, por aquí está la gente on fire, preguntando de todo. ¿Y sabes lo que más Venga, me gusta de dispara. todo esto? Que, claro, que es que además, es que no sé si hacerte preguntas más concretas, Sí, porque aquí está la hablaste de gente. la fibromialgia hoy, que era el día de la fibromialgia, no Sí, lo sabía. sí, sí, jo, pues fíjate, tú ahí tienes Sí, tema, con la sí, sí, sí. fibromialgia, Ahí Madre mía. he atendido a varias personas. De hecho, estoy con una persona que anda por ahí conectada también, que está desde Alemania y está trabajando un tema de fibromialgia. No es fácil romper con esas creencias del clan familiar. Básicamente la fibromialgia tiene que ver con las fibras familiares, ¿no? Curiosamente, de esto del transgeneracional, es cuando una, una persona está en un doble conflicto, una doble imposición en el cual tengo que estar con alguien que me hace la vida imposible, ¿no? Que es un familiar y que me hace la vida imposible. Entonces, mis creencias me dicen que tengo que estar con mi madre, con mi padre o con mi abuelo, cuidando de mi padre o de mi madre, y cuando en realidad no quiero, hay una parte de mí que no lo quiere, pero sin embargo ese software me dice que sí, tengo que quedarme ahí por esas, lo que llamamos en transgeneracional las fidelidades familiares inconscientes, ¿no? Es decir, ese software me dice, no, tú tienes que cuidar porque son tus padres, ¿no? Bueno, pero me tocaron padres que no van bien, que tienen el software un poco errado. Entonces, esa fidelidad familiar inconsciente, esa necesidad de pertenencia al clan y a esa manada, es la que me lleva a conflictos emocionales que después se terminan manifestando en una fibromialgia, ¿no? Entonces, si quieres, tira alguna pregunta de por ahí, que esté por Sí, ahí, como Patri el otro día, estuvimos haciendo algunos directos con Patri Navarro. Patri, qué bonita Sí, es, sí, qué sí. Y bonita es. entonces, No sé si estará por ahí, pero... me dice, Pregunta, me por dice, ejemplo, Pili Lara, que es una fiel, dice si fibromialgia es psicosomático. sí, a ver, nosotros consideramos, desde la psicosomática, consideramos que todas las experiencias, independientemente que volvemos a hablar de la medicina tradicional, nosotros no concebimos algo de forma casual, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, la fibromialgia es un claro ejemplo de la psicosomática. ¿Por qué? Porque no hay una prueba desde el punto de vista médico, algo que tú te escanean el cuerpo, como que te sacaran sangre y te analizan la sangre y te dicen, no, mira, tenés el PSA alto, ¿no? O tenés el colesterol alto, o te analizan la orina y tenés una infección de orina, ¿no? Es decir, no hay en la fibromialgia un estudio que determine exactamente, sino que básicamente la persona vive sus propias dolencias sin ser visibles y las vive internamente, pero cuando te analizan al final, a nivel corporal, esas dolencias que tú dices que tienes no aparecen. Entonces, desde la psicosomática nosotros consideramos que cada enfermedad, cada sintomatología física, psíquica, comportamental pertenece a una causa emocional que tú has heredado o que tú has construido en tu vida fruto de esa diferencia que hablábamos del software anteriormente, ¿no? Entonces, sí te diría que la fibromialgia es algo psicosomático y de lo más común dentro de lo que es psicosomática, o un ejemplo muy claro de ver de que la psicosomática es eso, de cómo la mente influye en nuestro cuerpo y que no necesariamente se tiene que ver, sino que nosotros somos un cuerpo mental, un cuerpo físico y ese cuerpo emocional. En la medida que nosotros nos estemos alineados en esos tres cuerpos, estamos un poco jodidos. Sí, te he cortado cuando hablabas de Patricia Navarro, perdóname.
No, de que que me hablabais decía de que, algo. porque hicimos un directo en el cual hablamos, ¿no? ¿Dónde duele el amor? Ella lo titula, hacemos el capítulo Mi ¿Dónde niña, duele el amor, qué no? raro. ¿Qué le gusta a mi niña? Y Ay, que le entonces decía, bueno, que está gusta. especializada en temas de amor Sí, le encanta y la temas de pareja. pareja, sí. Entonces, entonces me preguntaban de todo, me preguntaban y entonces ella tiraba y yo respondía y entonces después me mandó un mensaje, te dimos la vara, me dice que, y le digo, quedé agotado, joder, de todas Sí, 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 me sí, sí. dieron palo por todos Te lados, pero bueno, preguntaron nada, mucho. mucho, Mira, por mucho, aquí mucho. están preguntando también una cosa que me voy a atrever a responder para que tú me corrijas, ¿vale? Muy Como si bien, fuera un muy bien, examen. Por aquí ha muy bien. preguntado causa del dolor de vejiga. Y según yo aprendí contigo y lo poco que sé, la vejiga, la parte de orina suele ser territorial, Muy bien, pero muy bien, la... Sí, muy bien. ¿Eh? pero ahora ya sigues tú, porque la vejiga se me escapa. Sé que temas de orina y tal suele ser Exacto, enmarcar territorio, espacio, la casa de la familia, terrenos, posesiones, pero exacto. corrígeme tú. Aquí el problema es entender la psicosomática. A ver, ¿cómo lo explico? Como decías anteriormente, ¿no? Que muchas de estas cosas son metafóricas o biológicas. ¿Qué Eso es, significa esto? Que eso cuando es. nosotros hablamos de territorio, ese territorio no necesariamente tiene que ser mi casa o mi vivienda, ¿no? Sino que mi territorio puede ser una pareja, mi territorio puede ser mi trabajo o mi oficina, mi territorio puede ser mi dinero, mi territorio puede ser mi coche, mi Tu territorio puede ser espacio, mi familia, es decir, inversión. para lo que la persona interprete que es su territorio. Entonces, aquí los problemas, si tengo una incontinencia urinaria, es que no puedo marcar mi territorio, porque esto es un concepto biológico, ya Hammer lo especificaba en su primera ley de la medicina germánica, las 5 leyes biológicas de la medicina germánica, ¿no? La ley de hierro, que al final cada experiencia traumática que nosotros vivimos que genera un estrés en el individuo, eso genera mucho cortisol. Eh, por cierto, todas estas cosas que hablabas, hago un breve paréntesis, de las cosas científicas, muchas de las cosas las trata Marian Rojas Estapé en su libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿no? De todos los descubrimientos que se vienen haciendo acerca de cómo la mente está afectando a nuestro cuerpo. Entonces, volviendo al tema del territorio, todo lo que es marcaje de territorio, si yo puedo, no lo puedo marcar como si, por ejemplo, no tengo una incontinencia urinaria, es una necesidad de ese marcaje de territorio. De hecho, por ejemplo, la cistitis o la infección de orina es una fase, aquí tendríamos que entrar en términos técnicos, pero es una fase reparatoria, es decir, la enfermedad tiene una fase simpaticotónica, que es una fase donde y otra fase reparatoria donde el conflicto no está se está reparando, ¿no? En el caso de la cistitis es una fase reparatoria de un conflicto relacionado con el territorio y rabia dentro del territorio, y aquí lo que estamos haciendo es reparando esa enfermedad, es decir, evacuando todo ese exceso que se produjo en mi cuerpo en la fase simpaticotónica, yo lo estoy evacuando a través de una infección de orina. Lo que pasa que evidentemente pasarla de forma natural es complicado. Ahí es donde tendremos que ir al médico para de repente tomar un antibiótico y esa dolencia pasarla. Pero sí es importante tener conciencia de dónde viene, porque si yo no trato ese origen, estoy destinado a que esa problemática se vuelva a presentar en mi vida con otra experiencia y más adelante, ¿no? Jorge Rial, has abierto la caja de Pandora y hay 200.000 consultas. Me encanta esto. Todo el mundo. A ver, cuéntame entonces si tengo una dermatitis. A ver, entonces el Parkinson infantil. A ver, por favor. Entonces, las Sí, piedras en el sí, riñón. eso Verás pasaba tú. con Paco. Sí, sí, sí. Claro, a ver, allá cuidaos. Yo os estoy contando una visión que tiene un experto en esta temática y en este campo, en el que siempre os decimos que, por supuesto, si te rompes una pierna, te has roto una pierna y te la has roto, te la tienes que curar, igual que si tienes una cistitis porque te has enfriado el culo, te has enfriado, y ya está. Pero luego hay otras cosas que también tienen su origen desde la visión de Jorge, que tiene que ver desde unos programas que tenemos, de unas creencias que afectan a nuestra biología y a nuestro cuerpo, y de unos pensamientos que se convierten en emoción, y la emoción hace pum en el cuerpo de una u otra forma. Yo siempre pongo aquí porque Exactamente. es mi anclaje, pero que cada uno, ¿vale? Entonces, que hay un montón y me encanta que os interese el Bueno, tema, que me encanta, me todas encanta. esas dudas pueden ser respondidas, como te decía, Los miércoles también, ¿verdad? los miércoles, hay una vez al mes un consultorio de psicosomática, una vez al mes en el directo. Hoy a la noche hablaré con una persona de Colombia que hablaremos sobre la alimentación, de cómo la alimentación afecta a nuestro estado de ánimo.
de qué manera alimentarse correctamente para tener un estado de ánimo saludable. Y una vez al mes, los miércoles hago estos consultorios de psicosomática. Para aquellos que quieran saber más, como te decía al principio, tenemos el curso de Voy psicosomática a que lo haremos apuntar, por sí. Zoom. Que son los días, Sábado, has dicho, viernes 18 y sábado 19 de junio, el primer 18 y nivel. 19 de junio. Y el segundo nivel, el viernes siguiente, que es el viernes 25, y sábado 26. Si alguna persona no puede ir a alguna parte, igual de todas formas a los participantes les mandamos un link con el vídeo grabado por unos días para que repasen las historias, porque vemos mucha información, pero podemos entender de cómo se arma un árbol genealógico, de quién yo podré dar un conflicto, de qué representa cada uno de los conflictos. Y como decía anteriormente, van a tener hasta el miércoles, aquellas personas que estén escuchando este directo y quieran apuntarse, son grupos muy reducidos, como te dije al principio, entre 25 y 30 personas, tendrán un 20% poniendo el cupón Jorge Rial. Pones a la hora de adquirir el curso, pones Jorge Rial y tendrás un 20% de descuento en el curso. Así que bueno, invitar Vale. a todos y a todas a... ¿Qué vais a aprender en el curso? Digo porque yo lo he hecho y además 2 veces, porque aquí este señor, como sabe bien, yo repito las cosas porque cuando me gustan las quiero entender y como yo voy con mi hermana gemela, pues yo vamos por las 2 puntas siempre. Y le preguntamos de todo a este señor porque además ya veis que es generoso, apasionado y que lo explica muy bien. ¿Qué vais a aprender? Pues precisamente proyecto sentido, transgeneracional, toda la epigenética, todo lo que es la psicosomática. Vais a entender también cómo se hace un árbol genealógico. Árbol genealógico, exacto. Al genealógico. Os va a De dar aquí podemos muestras, llevar ciertos ejemplos. programas. Exacto. Vamos a hacer terapéutica Exacto. también. Vamos a hacer aplicarlo terapéutica. nosotros, vamos a identificar de dónde puede ser que venga, vamos a ver qué nos resuena, qué no. Es para aquellos que sois un poco más curiosos y queréis saber más, para aquellos que en un futuro os gustaría desarrollar más ese aprendizaje y aplicarlo para acompañar a personas, para intentar entender de dónde le puede venir ese problema, ese conflicto. Las clases son en directo con él los viernes y los sábados. Yo lo hice presencial y además pude ver cómo trabajaba con nosotros y él también con vosotros va a poder hacerlo vía vídeo. 2 fines de semana, viernes por la tarde y sábado entero. Y hasta el miércoles tenéis un 20% de descuento que yo me he encargado de colgar. Hasta el miércoles, vale. Un 20% de descuento sobre el hasta el viernes, perdóname. Como lo he apuntado miércoles, lo leo mal. Discúlpame. Hasta el viernes. Y yo os colgaré un TAN para que, oye, los que os interese, buscarle jorgerial.es, que yo no me lleno nada de esto, que yo simplemente lo digo que si os gusta, que le echéis un vistazo. Porque te agradezco enormemente, Anne, tu generosidad, no solamente conmigo, sino con toda la gente al transmitir todos estos conceptos que al final, el conocimiento, como decían, ¿no? Muchas veces, hay veces que la gente me decía, pero al final das todo el conocimiento ahí y después no, es que al final el conocimiento, pensar que el conocimiento de uno es algo muy, muy egótico, muy cortoplacista y no aporta nada. Es decir, al final todo lo que damos tarde o temprano vuelve hacia nosotros y nosotros somos esa piedra bruta que hay que ir puliendo con el martillo y el cincel para poder tener la mejor versión y la mejor escultura de nosotros y de nosotras mismas, ¿no? Eso es. Y aquí abrimos la ventana y mi idea es acercaros cosas porque nunca se acaba de conocerse uno mismo y nunca aprende. Y cuando mejor nos conozcamos, mejor nos vamos a llevar con nosotros mismos, mejor con el entorno. Y que nos vayamos aquí dejando, además de un bonito cadáver, pues un mundo mejor. Así que... Es buena esa. Bueno, amiga, ¿qué? Nos vemos en cualquier otro momento, nos vemos por ahí. Es que yo contigo estoy súper... Además que hoy hemos hablado solo de psicosomática, pero yo me pongo a hablar contigo de la intuición, de las emociones, de los sueños, emocional, de las creencias, de las metáforas, de las creencias. Un montón de cosas podemos hablar. Ya universo chamanes, universo Latinoamérica, todo lo que tú sabes, de la PNL... es un crack este señor, no lo perdáis de vista. Gracias, amigo. Me encanta verte. Te tengo una ganas de achucharte ya. Sí. Se te ve guapísima, ¿eh? Me he maquillado hoy, que venía de fotos. Sí, pero se te ve buena energía. Quiere decir que has trabajado bien los temas. Sí. Están ahí todos trabajaditos, todos ahí. Bueno, eso es lo importante. Así nos lo dejamos en herencia. Un beso enorme. Gracias. Chao, gracias Jorge Rial. Un abrazo. Hasta luego. Chao.